Ahora que la inflación cada vez es menor, ¿dónde invertimos la guita? ¿Vale la pena invertir en activos que están atados a la inflación cuando cada mes que pasa la inflación es menor a la anterior? Bueno, veamos a dónde podemos invertir ahora que la inflación está a la baja. Así que si te interesa, quédate en el video. Bueno, primero que nada te dejo acá separado en capítulos para que vayas a donde vos quieras. Y arranquemos hablando de qué entendemos por inflación. Bueno, básicamente me imagino que entendés que la inflación, porque acá en Argentina estamos muy acostumbrados a eso, pero técnicamente es el aumento generalizado de los precios de los productos y servicios de una economía. Vos lo que comprás hoy con 1.000 pesos, quizás el mes que viene te sale 1.050 y el otro mes te sale 1.100 y así. Todo el tiempo van subiendo los precios. A veces más, a veces menos. Por supuesto que todos los países del mundo lo tienen, pero bueno, acá en Argentina es un poquito más que lo normal. Entonces, habiendo entendido esto, hay un concepto muy interesante que se habla mucho y es ¿qué significa que la inflación esté bajando o que esté a la baja? Porque bueno, uno puede pensar, dice, che, pará, la inflación está bajando, pero los precios siguen subiendo. Y claro, es así, o sea, no es que los precios bajan, sino que la inflación se está desacelerando. Tuvimos inflaciones mensuales muy altas de 2 dígitos y ahora estamos en 1 dígito y está muy cercana al 2%. Con lo cual, que esté bajando la inflación no quiere decir que vayan a bajar los precios, de hecho no es así, sino que se desacelera el proceso de aumento generalizado de los precios de la economía. Ahora, si los precios estarían a la baja, o sea, si hubiese una baja generalizada de los precios de la economía, sería el proceso inverso, que sería deflación. ¿Estamos de acuerdo? Que baje la inflación no implica que bajen los precios, sino que implica que los precios aumenten de una forma más lenta. Dicho esto, ¿sirve invertir hoy en día, al menos al momento de grabar este video, en activos que estén atados a la inflación, como por ejemplo el plazo fijo UVA? Bueno, realmente hoy no sería una inversión muy inteligente porque pensá que cada vez el rendimiento va a ser menor porque la inflación está a la baja. Por supuesto que si de repente el mes que viene, en vez de estar a la baja, sube y se dispara la inflación, bueno, va a haber sido una buena inversión. Pero ten en cuenta que los plazos fijos UVA tenés que tenerlo congelado mucho tiempo y no podés salirte de un día para el otro. Por si, por ejemplo, vos pensabas que iba a aumentar la inflación descomunalmente y en el día a día no está pasando, bueno, no podés salir, sino que tenés que esperar a que llegue el vencimiento de ese plazo fijo UVA, que como te digo, no es algo que sea tan fácil. Hay otro tipo de instrumentos que son un poco más acordes a estas situaciones, que lo vamos a ir viendo en el correr de este video. Pero ten en cuenta que las tasas se van a ir acomodando a la situación actual. El mercado lo que suele hacer es anticiparse a las cosas que van pasando en la economía. Si el mercado tiene la expectativa de que la inflación va a bajar, por supuesto que van a tratar de invertir en activos que superen a esa inflación, con lo cual con el correr del tiempo va a hacer que esa tasa vaya bajando naturalmente, porque bueno, ahora te lo voy a explicar en la compu que se va a entender un poquito mejor. Pero más allá de esto, ten en cuenta que definitivamente los plazos fijos, los tradicionales, hoy en día no son una buena opción porque las tasas están muy bajas y como te digo tiene el mismo problema que los plazos fijos UVA, que mínimamente lo tenés que tener congelado 30 días. Entonces, si se produce una devaluación, o sea que el tipo de cambio del dólar se dispara, fuiste, y además si la inflación se dispara, también fuiste porque no podés salir a tiempo. Entonces, el plazo fijo con una tasa baja y con estos dos problemas, hoy es una opción que yo al menos no la haría. Que igual esto en este video, ninguna es una recomendación de inversión, sino simplemente son opciones que vos podés tener y herramientas que puedas tener para tomar tu propia decisión. Entonces, ¿cómo podemos hacer para congelar una tasa sin tanto riesgo de tiempo? Por ejemplo, mediante una LECAP. ¿Qué es una LECAP? Es una letra de capitalización que emite el Tesoro Nacional y vos la podés comprar, y una vez que la comprás, congelás la tasa. ¿Qué quiere decir? Que congelás el rendimiento. Y esto va de la mano con lo que hablábamos recién, que si el mercado se anticipa y empiezan a comprar la LECAPs, las tasas van a ir bajando porque mientras sube el precio de la LECAP se va a ir acomodando. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a verlo en la compu porque se va a entender mejor. Por ejemplo, estamos acá en la curva de las LECAPs, ¿sí? Esta es la página de Abaco y acá podemos ver las que están más lejos son que vencen más adelante, las que están más cerca vencen pronto y las que están más arriba tienen una rentabilidad más alta y las que están más abajo tienen una rentabilidad más baja.
Así que veamos esta que vence más o menos pronto, que sería el 17 de enero del 2025. Si tocamos acá, vamos a poder verla. Esto quiere decir que si nosotros compramos esta LECAP a 125,3 centavos, o sea, los 100 nominales, las 100 LECAPs, vamos a tener una rentabilidad de 42% anual en pesos. Con lo cual, al vencimiento, por cada 100 que tengamos, nos van a pagar 131,18 centavos, que es lo que nos da una rentabilidad de 42%. Vamos a hacer un cálculo rápido, vamos a copiar esto, vamos a poner un Excel, vamos a agregar una columna acá y vamos a poner la fecha de hoy. Y pongamos que la compramos en 125,03. Esto lo tengo que poner negativo y vamos a poner una formulita acá para saber la rentabilidad que tiene esta LECAP y vamos a ver que a medida que el mercado se vaya anticipando, la tasa del rendimiento va a ir bajando. Entonces ponemos acá, igual ponemos TIR, no PER y vamos a elegir los valores y vamos a elegir las fechas. Si le damos Enter no va a dar el rendimiento, lo ponemos en porcentajes y vamos a ver que es un 41%. Da una diferencia de 1% y demás, no importa, pero entiendan que si el mercado se va anticipando y dicen, bueno, pará, esta es una tasa muy alta y se prevé, no sé, una inflación de, imagínate que tengamos un 2% mensual, vamos a tener por 12 más o menos un 24%, con lo cual un 41 puede llegar a ser interesante. Entonces dicen, bueno, está bien que esta vence en enero y ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero tener una rentabilidad de 41% contra una inflación anual de 24%, de 30%, de 35%, ya estás ganando por encima de la inflación. Entonces, ¿qué puede llegar a hacer el mercado? Bueno, van a empezar a comprar esas LECAPs, el precio va a tender a subir, con lo cual la rentabilidad va a bajar. Imagínate si sube a 127, por ejemplo. Va a pasar a una rentabilidad del 26% anual. Imagínate si sube a 129, va a bajar la rentabilidad. Ahora, ¿qué puede pasar? Que se espere una inflación súper alta. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la gente va a empezar a vender estas LECAPs, va a bajar el precio y, por ejemplo, imagínate se vaya a 120. Bueno, la rentabilidad va a subir un montón. Esto es un ejemplo muy burdo, muy grosero para que se entienda. ¿Estamos de acuerdo? Volviendo acá a la curva, vean que el rendimiento de las letras más largas es menor al de las más cortas. ¿Por qué? Porque se espera que a medida que vaya pasando el tiempo baje la inflación. Con lo cual, esta que vence en septiembre del año que viene, bueno, rinde muchísimo menos que una que vencen ahora. Pero ¿qué pasa con esto? Vos al comprar esta letra, por ejemplo, ya fijás este rendimiento del 37% si es que la mantenés hasta el vencimiento. Y lo bueno que tiene la LECAP es que si vos te arrepentís, la podés vender de forma anticipada, con lo cual puede llegar a ser una buena alternativa ante una inflación baja. ¿Qué tiene de riesgo? Por ejemplo, elegir una LECAP. Bueno, no estás cubierto ante una devaluación y no estás cubierto ante una inflación alta. Y obviamente también está el riesgo de que reperfilen los vencimientos por parte del Tesoro Nacional. Si querés aprender las 5 claves para invertir de cero sin volverte loco, te dejo un link en el primer comentario con una clase gratuita donde lo explico bien al detalle. Otra opción que se puede tener en cuenta en estos contextos es el de invertir en obligaciones negociables. ¿Qué son? Bueno, son deudas que emiten empresas privadas acá en Argentina que vos las compras y te pagan un interés a medida que pasa el tiempo. Por supuesto que no te vas a volver famoso con estas tasas, pero ¿qué tiene interesante? Que también son instrumentos de renta fija, congelás el rendimiento una vez que la compras, pero lo que tienen de bueno es que tu inversión se mantiene dolarizada. ¿Qué tiene bueno esto? Que si por ejemplo el tipo de cambio se dispara, bueno, estás cubierto porque estás en dólares y los intereses también los cobras en dólares. Y hay que tener algo muy en cuenta, que cuando saquen el cepo, que probablemente pueda llegar a pasar y uno tiende a creer que va a pasar, nadie sabe cómo se va a mover el tipo de cambio. Entonces, al tener esta parte dolarizada, bueno, tenés una cobertura. ¿Qué están rindiendo en promedio las obligaciones negociables? Bueno, si hablamos de unas tasas más o menos conservadoras y de empresas importantes, estamos hablando de entre un 7 y un 3-4% anual en dólares. Como te digo, no es para hacerse famoso, pero tenés una rentabilidad más o menos decente anual y estás cubierto ante una devaluación. Si querés saber más cómo funcionan las obligaciones negociables, te dejo un video acá arriba donde lo explico al detalle. Bueno, ahora vamos a hacer un capítulo aparte para hablar un poco de los bonos argentinos, que son como obligaciones negociables. De hecho, las obligaciones negociables son bonos, pero son bonos de empresa privada, y los bonos argentinos
sino son bonos emitidos por el Estado Nacional. Con lo cual es una inversión un poco más riesgosa, bastante más riesgosa diría, que si no entendés mucho del tema te dejo un video acá arriba donde lo explico al detalle, pero veamos un poco cómo se estuvo moviendo y cómo está la rentabilidad del AL30, que es el bono argentino más comerciado hoy en día. Veamos que tiene una rentabilidad del 13% anual, viene subiendo un montón y por eso es que baja tanto la rentabilidad, como vimos en el Excel hace un ratito. Vamos para abajo un poco y acá tenemos las fechas de pago de los intereses y las amortizaciones que pagan en enero de 2025, en breve, y veamos cómo fue subiendo de precio. Estábamos en más o menos $35 en esta fecha a principio de año y mira, si ponemos para atrás, desde que se reestructuró, porque es un bono reestructurado, por eso está el riesgo, porque si Argentina decide no pagar, no tiene los dólares, no vas a cobrar nada y el precio se va a desplomar. Ese es el riesgo de invertir en bonos. Arrancó con un valor de más o menos $50, fue bajando, tuvo su peor pico en $17, ¿sí? Esto es 2022 y después se fue recuperando a poquito y hoy está en ultra máximos. Con lo cual, ojo con esto, que la rentabilidad no está tan atractiva quizá por ser un bono del Estado Nacional, pero bueno, es una inversión más para tener en cuenta. Si querés invertir en estas cosas, poquita plata, porque es muy riesgoso y hay que ver si vale la pena esta rentabilidad por un bono del Estado Nacional. Por último, mirá la rentabilidad que tuvo históricamente, veamos desde siempre, llegó a tener una rentabilidad del 60% anual en dólares y ahora está en 13%, con lo cual cada uno saca su propia conclusión. Ahora, ¿qué otra inversión podemos utilizar para quedar afuera de tema inflación y encima no tener riesgo argentino? En este caso estoy hablando de los CDR, que son certificados de depósito argentinos, que son instrumentos para invertir en empresas de Estados Unidos y ETF de Estados Unidos, pero con pesos que cotizan acá en el mercado local y tienen la facilidad de comprarse y venderse en un par de clics. ¿Qué ganas con esto? Bueno, estás invirtiendo en empresas de afuera que no están atados al mercado argentino, o sea, es como que invertís teniendo dólares, con lo cual si se dispara el tipo de cambio no pasa absolutamente nada y no pasa nada si hay un drama acá en Argentina. Pero bueno, son activos más riesgosos, son de renta variable, pueden subir, puede bajar el precio, no sabes cuánto va a valer en un mes, en un año y demás, pero bueno, son alternativas que escapan un poco de estos temas, que escapan un poco de tema inflación, tema argentino, de qué va a pasar con los pesos, y una forma fácil y rápida y para principiantes, digamos, de comprar este tipo de inversiones es mediante la técnica del DCA, que si querés saber de qué estoy hablando te dejo un video acá donde lo explico bien al detalle. Nos vemos en el próximo.